administrador de empresa y lo he tenido claro desde el principio de año. Yo sabía que si no me ponía las pilas desde ahora no iba a ser alguien en la vida. He tratado de cumplir más con mis responsabilidades y poner más atención en clase. Y creo que me ha funcionado porque he subido todas mis notas y casi todas han sido sobre 6. En 5 años más me gustaría sacar un buen puntaje en la PSU y me gustaría prepararme en un preuniversitario. Me gustaría ser psicóloga porque me gusta escuchar a las personas y darles consejos. Que quiero estudiar Derecho y Derecho no es una carrera muy fácil que digamos. Mi meta primero es ser ingeniero civil y yo sé que y yo tengo todo el apoyo de todas las personas que me quieren, de mis amigos, de mi familia. Y yo sé que lo puedo lograr porque si yo me propongo algo lo puedo conseguir. Desde chico, cuando jugaba con los Legos esos que son para niños, siempre me ha gustado construir cosas, edificios muy grandes. Me gustaría estudiar Derecho en la Católica de la Chile y trabajar en una empresa, defendiendo al dueño. Y yo soy solo de una línea. Si yo quiero algo, sé que lo puedo lograr porque es una meta que siempre me he puesto. A mí me gustaría en 5 años más salir del colegio y recordar a todos mis amigos y teniendo un buen porcentaje de PSU, quiero estudiar historia. Quiero ser profe de historia porque me gusta saber el pasado, saber las cosas importantes, la enseñanza, todo eso, y enseñarle a otros la historia mía y de otras personas, como los antepasados, 100 años antes y cosas así. Me gusta mucho la historia. Primero quiero ser psicóloga y las herramientas que tengo es de mi familia, de mis amigos y de los profesores y de las personas que más me rodean. Me gustaría, lo más que intentaría es tener un buen puntaje en la PSU para lograr mi meta porque creo que sería bueno ser psicóloga. Sí, este año a mí me ha servido para orientarme porque el año pasado me fue mal y este año como que retomé de nuevo el camino que necesitaba. Las cosas importantes para que eso pasara fueron la responsabilidad, dejé de hacer tonteras, empecé a estudiar más y me empecé a poner las pilas. Mucho más que todos los otros años porque ahora sé que yo puedo lograr lo que yo quiero. Porque antes como que estaba muy débil, como que no sabía realmente quién era, pero ahora sí lo tengo mucho más claro. El lenguaje que me ha ayudado mucho este año. Yo quiero decir que en lo general del curso han mejorado bastante con la responsabilidad y el orden en clase. Porque el año pasado la profesora se daba vuelta y tirábamos papeles. Y este año hemos puesto más atención y nos hemos callado entre todos y la profe creo que ha sentido cambio. Todos los profesores. Si yo pudiera dar un consejo a otros alumnos, sería que se pusieran las pilas para poder lograr lo que ellos quieren, poner atención en clase, no faltar el respeto y en general pensar en sus metas para tener un motivo para poder salir adelante.